Empecemos con la grabación. Buenas noches con todos. Iniciamos con esta clase que sería la última de este módulo. He solventado algunas inquietudes de compañeros que me han escrito. Espero que les haya ayudado, ¿sí? Y puedan haber completado sus tareas. Por favor, no se olvide de enviar las tareas de forma puntual. Sí, tienen una fecha máxima ustedes de entrega. Y sería bueno que no se demoren. Bueno, de hecho la plataforma no les deja y eso les va a perjudicar en algo. ¿De acuerdo? Bueno, el día de hoy, según lo planificado, tenemos una clase de refuerzo. Entonces, quisiera yo proyectarles la clase, el aula virtual, ¿no? Vamos a ver dónde está. Aquí está. Tengo por aquí. ¿Ya? Esta es nuestra clase virtual. Nos encontramos ya el 13 de diciembre. ¿Sí? Y pues lo que vamos nosotros a trabajar va a ser en este... Exacto, aquí está. En esta presentación. Vamos a dar un clic. Se nos va a abrir, ¿no? Vamos a proyectar entonces. Muy bien. Confirmen si pueden observar la diapositiva. Sí se ve, ingeniero. Muy bien. Antes de continuar con esto, por favor, estimados estudiantes, si alguien tiene alguna duda sobre lo que hemos visto. Inge, aparte, sí, no es una duda, sino es una molestia. Hay dos deberes que hay que entregar el día de hoy, pero debería ser solo uno. Está mal planteada la fecha de entrega del deber. Ya, el taller 1 debe estar para el día de hoy, ¿sí? O sea, lo que vimos en las dos primeras clases, me parece. Claro, el taller de uno, sí, pero hay el taller 2 también, porque la investigación es para dentro de 5 días, creo que falta. Y el otro está igual para ahora, está. No, la investigación es para el miércoles, ingeniero. Ya. Bueno, Bueno, eso el caso está. de los plazos no los establezco yo, esos los establece el departamento correspondiente, ¿no? En este caso me parece que es el departamento técnico que le establece los tiempos. Yo no subo, o sea, yo subo las tareas, pero no los tiempos. Entonces, si me dicen eso, yo les envié la clase anterior un número, no sé si se pudieron comunicar. Buenas noches. Buenas noches, Edison. Dígame. Yo consulté sobre el tema, compañeros, por qué teníamos que entregar dos tareas el mismo día si normalmente nos dan pasando 2 días una tarea. Entonces, me supieron decir en la institución que por motivos del mes de diciembre y todo esto, Navidad y Año Nuevo, entonces habían quedado las fechas estipuladas así, pero que igual desde que nos habilitaron la plataforma habíamos tenido como 12 días para hacer las dos tareas. Entonces ya no me pude quejar porque en realidad sí tuvimos más de 12 días No. para entregar las dos tareas. Mentira, porque creo que una semana después recién subieron los deberes. Yo estaba pendiente para hacer, pero nunca estaban ahí. Sí, porque se demoraron en subir los deberes, es verdad. Sí, se demoraron como 4 días más, entonces, pero sí tuvimos como 12 días para ser exacto, porque hoy estamos 13 o 10 días. Entonces, sí, yo también estoy apretado, incluso no he hecho ni la primera por trabajo, pero ya toca sacrificar ahorita hasta las 11:30. Sí, a veces nos toca, muchachos, sacrificarnos. Bueno, esperemos que en futuro, pues tal vez por Navidad, que dicen ustedes, no se puede alargar los plazos, pero esperemos que ya se normalice eso también por las fechas. Sin embargo, no deben dejar esto para el final.
Si apenas ustedes ya vean que tienen tareas del mismo día, pues ese momento comunicarse con la persona que yo les di el contacto y pues ella va a disponer o va a delegar a alguien para que revean esa situación, ¿de acuerdo? Muy bien. Esta tablita fue la que habíamos revisado en la clase anterior, ¿sí? Sin embargo, pues vimos las trigonométricas no habíamos revisado. Sin embargo, no existe dentro de las tareas que ustedes deben desarrollar. No vamos a llegar a un tema tan complejo como esto, ¿no? Sin embargo, es bueno que usted las revise, ¿sí? Muy bien, ahora, lo que sí van a ver ustedes es de derivadas del logaritmo neperiano, ¿sí? Es decir, de funciones logarítmicas y de funciones exponenciales. Eso sí está dentro de sus tareas, también de sus preguntas. Entonces sería bueno que ustedes revisen este material, ¿sí? Bueno, entonces vamos a iniciar, ¿sí? Vamos a calcular la derivada del logaritmo neperiano. ¿Alguna pregunta, Edison? Sí, bueno, yo había descargado el material porque en mi trabajo no tengo internet y me doy cuenta que en la tarea 2 hay un Ya. ejercicio, el ejercicio número 2 está un poco confuso. Bueno, déjenme revisar. El del barco creo Ya, que dice, sí, es el del barco, el de un barco A a un barco B. Ese sí está porque manda bastantes incógnitas a resolver. Esa es la parte. no, o sea, dice que en una ciudad azotada por una epidemia de gripa, las autoridades estiman que en T de días, y ahí nos da dos literales. El literal A, resolver el T10, o sea que determinemos a qué tasa se expande la gripe, pero según el ejercicio a mí me sale en el literal A, me sale que hay X personas, pero en el tiempo B, que serían de 20 días, ya no debería haber enfermo, según la fórmula que... Ujú. A ver, recordemos la aplicación de la derivada, ¿cierto? Nosotros aplicamos la derivada en la velocidad y en la aceleración. La primera derivada de la función hace referencia a la velocidad y la segunda a la aceleración. Lo que debemos hacer nosotros en este caso, esto está enfocado a problemas que ustedes van a encontrar en la vida real, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que mediante ese problema nosotros podamos aplicar lo que estamos aprendiendo. Entonces, en este caso, tenemos la función p de t, que es 120t cuadrado menos 2t cubo. Lo que deberíamos nosotros hacer es calcular su primera derivada, la primera derivada de t, que sería p' de t. Una vez que nosotros calculemos, nos dan un intervalo de tiempo que es el comportamiento de esta pandemia de gripe, ¿sí? Dice que t puede valer desde 0 hasta 40. Son intervalos cerrados, ¿ya? Pero lo único que nos pide hallar es cuando t vale 10 y cuando t vale 20. ¿Sí? En este caso, si al momento que usted reemplaza esos valores, le sale que t en 20, cuando t vale 20, existe un valor negativo, eso nos da a nosotros otro indicador, ¿sí? Nos está dando la velocidad. Nosotros tenemos velocidades negativas. No podemos tener velocidades negativas. ¿Puede haber tiempo negativo? No puede haber tiempo negativo. ¿Sí? ¿Me hago entender cómo resolver ese ejercicio? Sí, entonces, según la fórmula, tocaría buscar otro número negativo para cambiarle el signo al 2, que me quedaría en negativo, y porque en el tiempo a 10 días, me sale que tengo 12.400 personas enfermas a los 10 días, a la velocidad que va la gripe, la epidemia. Ya. Pero en el segundo fórmula de T20 hice lo mismo que hice al principio, pero claro, creo que aquí por el problema del 2, que lo sigo teniendo en negativo, me sale menos 1.600. Ya, a ver, les voy a O proyectar sea, no debería haber. les voy a proyectar el PDF del taller, ¿de acuerdo? Y ahí vamos revisando.
Muy bien, aquí tenemos el taller, ¿de acuerdo? ¿Sí? Este, como dijeron, es el segundo taller de la unidad 1 y 2. Ahora, dice que esta ciudad está azotada por una epidemia de gripe. Ese es el ejercicio en el que hay inconvenientes. ¿Qué debemos hacer? De acuerdo a la aplicación que nosotros encontramos de la derivada, y decimos que la primera derivada nos da la velocidad y la segunda derivada nos da la aceleración. Recuerde que nosotros necesitamos un tiempo, ¿sí? Entonces, lo lógico de esto viene a ser esta partecita. La velocidad con la que se contagiaron las personas cuando t vale 10. Entonces, ¿qué hago yo? Derivo la función p de t para obtener mi p' de t. Luego de que yo derivo esa función p de t, tengo que reemplazar con t igual a 10 y t igual a 20. ¿Sí? Entonces, Hasta ahí lo llevo lo que igual. revisamos. ¿Mande? Hasta ahí lo llevo igual. O sea, la T sería el tiempo. Tengo que reemplazar la T por el 10 y por el 20 normalmente para resolver las dos incógnitas. Correcto, correcto, tal cual. Eso sí está bien. Ahora, si existiesen números negativos, usted tiene que dar su explicación, ¿sí? Que vamos a tener un cierto valor. Recuerde que una epidemia, bueno, aquí nos da una función, ¿sí? En función de P, en función del tiempo. Esta función está dada, es una función polinómica, ¿sí? Entonces, va a tener un comportamiento no lineal. Sí, recuerde que cuando trabajamos con funciones lineales, nosotros tenemos el comportamiento de la curva, va a ser una línea, ¿no? Una línea inclinada. Pero cuando tenemos aquí p de t y tenemos una función cúbica, por ejemplo, ahí vamos a decir que ya tenemos extremos, tenemos máximos, puntos máximos y puntos mínimos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nosotros identificamos esto? Solo es para la aplicación de la derivada. ¿Sí? Usted está aplicando su aprendizaje mediante un problema. Entonces, va a plantear el problema, solo derivamos, hacemos la primera derivada de p de t y luego vamos a reemplazar cuando t vale 10 y cuando t vale 20. En ambos casos vamos a obtener un resultado. ¿Sí? Lo que concierne aquí también es ¿yo qué tengo que ver? La aplicación, si usted lo logró aplicar de tal manera que pueda resolver el ejercicio y la interpretación. ¿Sí? Ya, ok. La interpretación le tengo de una manera donde 120 multiplico por 10 porque voy a resolver primero sobre los 10 días. Por 10 al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Menos 2 por 10 al cubo. Esa es la primera interpretación para resolver la primera incógnita que sería el tiempo de 10 días. Pero es que no es al cubo. Porque si ¿No? está al cubo, quiere decir que usted no derivó. Ah, bueno. ¿Sí? Recuerde que tenemos que aplicar la derivada. Usted está reemplazando directamente en la función p de t. Y donde usted debe reemplazar es en p' de t. Para eso derivamos. Profesor, una pregunta. Entonces Dígame. solamente se debe sacar una prima, o sea, una derivada, y de ese resultado de la derivada, ahí podemos ya reemplazar. Correcto, tal cual. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Por ejemplo, tendríamos un valor de 240 que multiplica 10. ¿Sí? Entonces, es por eso que estaba saliendo valores negativos también, ¿no? Entonces, por favor, no se olvide, primero debemos derivar. ¿Sí? Sigamos, por favor. Tal vez alguna pregunta al respecto, alguna otra duda que tengan sobre la tarea, sobre cualquiera de las dos tareas. En esa misma tarea, en el ejercicio 3, donde dice que hallemos la función, según el procedimiento que le hice,
toca buscar las asintótalas, ¿no? Entonces me sale una vertical y una horizontal con inclinación. A ver, si es que le entendí la pregunta, al momento que derivamos, si usted deriva una función que está al cubo, va a obtener una función cuadrática. La curva de eso va a ser una parábola. ¿A eso me estábamos viendo, a la curva? No, del ejercicio número 3, el que continúa ahí abajito. Ah, en el 3, ¿ya? Haya las asíntotas de la función. ¿Sí? Indica la posición de la curva respecto de sus asíntotas. Nosotros tenemos una función racional, f de x igual a 2x cuadrado más x sobre x menos 1. Tenemos una función racional, ¿sí? Las asíntotas vamos a encontrar verticales u horizontales, ¿de acuerdo? Ujú. En este caso, para que usted, vamos a escribir en el Zoom, con la pantalla del Zoom, ¿de acuerdo? Ya, por ejemplo, aquí. Primero me van a pedir a mí los valores que no puede tomar la función. ¿Sí? Ahí también tocamos lo que decíamos continuidad de función y todo lo demás escribimos en límites. En este caso, primero lo que tengo que hallar es el dominio de la función. ¿Sí? El dominio de la función que me dice los valores que son para x, para el eje horizontal. ¿Qué pasaría si en el denominador la función vale 0? En el denominador se hace 0, es decir, si x toma los valores de 1, se hace 0, no va a haber función, porque todo dividido para 0 pues nos da una indeterminación. No hay función ahí, va a ser discontinuo. Entonces, ¿qué tengo yo? X menos 1 va a ser igual a 0. X, entonces tiene que ser igual a 1. Si X es igual a 1, esa por ejemplo es una asíntota. Esa asíntota que yo tengo Esa son sería la los valores asíntota que no puede vertical. tocar la función. Porque en ese punto, cuando X vale 1, la función va a ser 0. O sea, va a ser discontinua. No voy a tener función en el punto X igual a 1. Entonces, encuentro ya una asíntota. ¿Sí? ¿Alguien me estaba diciendo algo? Esa asíntota encontrada que X vale 1 sería la vertical. Justamente la vertical. Ujú. Sí. La horizontal me da un valor Y igual 2X, porque no pude simplificar. Claro, no se puede simplificar ahí, no podemos porque tenemos arriba positivo y abajo negativo, no podríamos, ¿no? Ujú. Ya. ¿Qué les parece si pasamos al ejercicio número 4 también? Una vez para explicar todos los ejercicios, para que ustedes puedan resolver el día de hoy mismo todo, para que vean que no es un taller muy extenso, es un taller muy puntual en lo que hemos trabajado. ¿Sí? ¿Continuamos? Claro, claro. Ya, perfecto. Entonces, en el ejercicio 4, nosotros mantenemos una función de nos dan la ecuación de la posición. ¿Sí? En función de qué está esta función, para la redundancia, ¿no? Esta ecuación está en función del tiempo. Yo tengo expresado con t, un cuarto t cuarta, menos 5t cubo, más 12t cuadrado. Encuentre la velocidad del objeto cuando su aceleración sea 0. Aquí, ¿qué derivada tengo que sacar? ¿La primera o la segunda derivada de s de t? Para encontrar la aceleración. La La primera. segunda. La segunda. La segunda. La primera solo para velocidad. ¿Sí? Mire, la pregunta en el ejercicio es todo. Usted puede recibir 10 líneas de ejercicio, pero la pregunta es lo que le define qué es lo que va a realizar. ¿Sí? Mire, determina a qué tasa se expande la gripa en el instante en ejercicio 2. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué velocidad se expande la gripe cuando t vale 10? ¿Sí? Es la velocidad. Aquí en cambio nos está aclarando en el 4. Dice, encuentre la velocidad del objeto cuando su aceleración sea 0. Igual, hallamos la primera derivada. Para hallar la segunda derivada tengo que pasar de ley por la primera derivada.
Entonces, calculo la primera derivada, que es mi velocidad. Calculo la segunda derivada, que es mi aceleración. Entonces, a mí me dice que la aceleración sea 0. ¿Qué significa esto? Que la segunda derivada yo le voy a igualar a 0. Al momento que hago la segunda derivada, yo voy a tener una ecuación cuadrática, la resuelvo y me va a dar dos resultados. Si los dos son positivos, ¿sí? Quiere decir que esos dos valores positivos del tiempo voy a reemplazar en la primera derivada, que es mi velocidad. Pero si uno de esos dos valores es negativo, no le tomo en cuenta, solo reemplazo yo el positivo. ¿Sí? Habíamos revisado esto en ejercicios, chicos. Esto también está en su material de estudio, que habíamos ido revisando ejercicio por ejercicio y paso por paso también. ¿Sí? Inge, Entonces, una consulta. Yo le puse los dos valores. Entonces, solo debería poner uno. ¿usted le puso con T negativo también? ¿Sí, sí le salió T negativo? Sí, o sea, no, salen los dos positivos, pero uno me sale con la velocidad negativa. Ya, déjele ahí. Solo resuélvale ahí nada más. Lo que yo necesito averiguar es cómo ustedes pueden aplicar el concepto de derivada, la aplicación de la derivada. Eso es lo que yo necesito saber. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si usted está consciente de que para hallar la velocidad tiene que reemplazar valores en la primera derivada, yo estoy feliz en ese caso. En el segundo, por ejemplo, para hallar la aceleración necesito calcular la segunda derivada de la función, ¿sí? Igual, o sea, eso es lo que a mí me interesa. Este curso era de límites y cálculo diferencial, o sea, límites y derivadas, entonces estamos cumpliendo con eso. ¿Sí? Ya, muy bien. Hemos entonces revisado el taller que ustedes deben revisar, deben presentar. Bueno, el primero es bastante fácil, el segundo ya se dieron cuenta que es bastante fácil. El tercero, ya vimos las asíntotas. El cuarto, tenemos la posición del objeto. Por favor, primera y segunda derivada. Los valores que me salgan en la segunda igualo a 0 y reemplazo en la primera. ¿Sí? Y la quinta, pues, eso sí tienen ustedes verificar, ¿de acuerdo? El 80% del taller prácticamente lo están guiándose conmigo. La quinta sí, esa deberían ustedes investigar ese poquito que les falta, ¿de acuerdo? ¿Hasta qué hora deben enviar el taller? 11:50 y O sea, les falta 4 horas y un poquito más. Bueno, listo muchachos. Entonces, dada esa explicación, vamos a revisar un poquito por acá. ¿Dónde está? Vamos a ver por aquí. Perfecto. ¿Me confirma si están viendo las diapositivas? En PPT, ¿sí? Sí, Inge. Ya, muy bien. Para nosotros obtener la derivada de una función en logaritmo neperiano, ¿sí? Vamos a aplicar lo siguiente. Dice, sea f de x igual e elevado a la x. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos a la variable en el exponente, hablamos ya de una función exponencial. Recuerde que era un valor constante, equivale a 2.71828, ¿sí? Sería la característica de f de x. Ahora también nos da g de x. G de x, en cambio, nos da con el logaritmo n, llamado también logaritmo natural o logaritmo neperiano, de x. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular la derivada. Nosotros, cuando nos dan dos funciones, ¿sí? Tenemos que calcular la función compuesta. La función compuesta pues, puede ser f o g de x y g o f de x. ¿Sí? Ambas van a estar en función de la variable x. En este caso, nosotros decimos que para encontrar la función recíproca, aplicamos la siguiente fórmula. ¿Sí? F a la menos 1, prima de x, va a ser igual. ¿Sí? Este es así representamos, esta es la nomenclatura de la función recíproca, ¿sí? Esta parte de aquí. Esto. Y eso va a ser igual a 1 sobre f'
¿sí? Que multiplica a f a la menos 1, que podríamos decir a la inversa de f de x. ¿Ya? Perfecto. Ahora, vamos nosotros a revisar esta partecita de g' de x. G' de x es igual a 1 sobre e elevado al logaritmo natural de x. ¿Ya? Para esto recuerden que nosotros cuando revisamos las fórmulas de las derivadas, ¿sí? Decíamos que la derivada del logaritmo natural de x va a ser igual a 1 sobre x. ¿Sí? Vamos a continuar entonces a la siguiente diapositiva. Muy bien. Nosotros vamos a demostrar la derivada de una función trigonométrica. En este caso, hemos tomado la función seno, ¿sí? Entonces, para calcular la derivada del seno de x, vamos a usar la fórmula de la definición de la derivada. En este caso, pues, tenemos el seno prima de x, que es la derivada. La prima me indica que es la derivada del seno de x. Y vamos a hallar por la definición, es decir, por el límite cuando h tiende a 0. En este caso, hacemos los debidos reemplazos de esta función, teniendo lo siguiente. Aquí nosotros tendríamos f de x, si se acuerdan, f de x más h menos f de x sobre h. En este caso, como la función es seno de x, voy a poner el seno de x más h menos el seno de x y eso sobre h. ¿Sí? Por definición, al momento que yo resuelvo ese límite cuando h tiende a 0, voy a tener que el coseno, ¿sí? Ya no va a ser de x más h. Esto es por definición, ¿sí? La definición la tenemos en este recuadro negro que está aquí, que nos dice lo siguiente. El límite cuando h tiende a 0 de 2, ¿sí? El seno de x más h equivale a 2 por el coseno de x más h sobre 2, multiplicado por el seno de h sobre 2, ¿sí? Eso es lo que yo voy a aplicar aquí. Al momento que yo aplico, pues le pongo el límite, nos ubicamos aquí. El coseno de x más h sobre 2 multiplicado por el seno de h sobre 2 sobre h sobre 2, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este 2 de aquí pasó a dividirle a la h. Es por eso que ya no lo encontramos en el siguiente paso, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, muy bien, para nosotros simplificar el trabajo, ¿no es cierto? Decimos que el límite cuando h tiende a 0 del coseno de x más h sobre 2, ¿sí? Y le vamos aquí a tomar como denominador únicamente seno de h sobre 2 sobre h sobre 2. Entonces esto tenemos acá, seno de h sobre 2 sobre h sobre 2. Nosotros podemos decir entonces que cuando el límite cuando h tiende a 0 del coseno de x más h sobre 2 va a ser igual al coseno de x. Con esta igualdad nosotros podemos reemplazar lo siguiente, ¿sí? X más h sobre 2 equivale al coseno de x. Si el límite que tiende cuando h tiende a 0, seno de h sobre 2 sobre h sobre 2, va a ser igual a 1. ¿Sí? Tengo el argumento de mi función h sobre 2, h sobre 2. Esto significa que va a ser igual a 1. La derivada del seno de x va a ser el coseno de x. ¿Sí? Esta es una pequeña demostración de lo que es una derivada en las funciones trigonométricas. ¿De acuerdo? Ya, aquí tenemos más ejercicios sobre las derivadas, ¿no? De funciones trigonométricas. ¿Sí? Y aquí es la definición de nuestra derivada. Muy bien. Esta partecita de aquí también vamos a indicar, ¿sí? Por favor. ¿Cuándo tengo yo máximos y mínimos relativos? ¿Sí? La función f de x va a tener un mínimo o un máximo relativo, ¿sí? Cuando x tiende a un valor de a, ¿sí? Si existe un intervalo abierto a menos h o a más h, cuando h va a ser, siempre y cuando h sea mayor que 0. Cuando f de x sea mayor a f de a o f de x sea menor a f de a, para todo x que pertenezca al intervalo ya indicado. En este caso, nosotros en el gráfico tenemos la curva de una parábola, ¿sí? Para lo cual,
nosotros podemos establecer las características solo con la gráfica, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos establecido incluso hasta el área de la figura, hasta el área de la curva, ¿no? Entonces, la función que nos dan de este gráfico es y igual x cuadrado menos 6x más 8. Esto va a tener un mínimo. Siempre que a, ¿sí?, sea mayor que 0, yo voy a tener un mínimo. ¿Sí? Ese mínimo relativo, ¿dónde va a estar ubicado? ¿Ya? Aquí me dice que va a estar en el punto M, que va a ser 3 menos 1. ¿Sí? Ese punto 3 menos 1 está justamente en esta parte de aquí. ¿Sí? Ese es el mínimo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea mínimo o máximo? En este caso, si es mínimo, significa que es el punto que está más abajo de la curva, el punto tope de la curva. Como tenemos una función cuadrática, ¿sí?, aquí tengo mi función y igual, yo voy a tener un solo mínimo. No voy a tener ni máximos, únicamente voy a tener un mínimo, ¿sí? Porque, de hecho, el valor que le acompaña al x cuadrado, es decir, el valor de a, es de 1. ¿Sí? Ese valor es de 1. Aquí, por ejemplo, está 1x cuadrado. Entonces, el valor de a es mayor a 0. Cuando a es mayor a 0, yo voy a tener mínimos. ¿Ya? Esta función, si ya encontramos nosotros el mínimo, no va a tener máximos. ¿Por qué? Porque nosotros, del momento que graficamos, ¿sí?, vamos a ver los cortes con el eje X, con el eje Y, pues vamos a encontrar que lo único que tenemos es un mínimo relativo, que está dado en el punto M3 menos 1. ¿Sí? No va a tener, tiene un mínimo absoluto, ¿sí?, en el dominio, que va a ser el punto 3 menos 1, y no va a tener máximos absolutos tampoco. Esta función va a tener un mínimo dentro del intervalo, ¿sí? ¿Cómo podríamos determinar nosotros este intervalo? Dentro del intervalo, ojo, aquí tenemos una diferencia entre estos valores, entre los puntos 1, 2, ¿sí? Las características son las mismas. Yo estoy analizando entre estos intervalos de 1 y 2 y de 4 a 5, ¿sí? Ahora, el mínimo que yo le tengo identificado en el intervalo de 1, 2, ¿sí?, va a estar en el punto 2, 0. Los cortes de una parábola, es decir, de una función cuadrática con el eje X, en este caso, ¿qué puntos serían? Podemos observar la gráfica, podemos ver los cortes que tiene con el eje X, la curva. ¿2 y 4? Correcto. Tenemos los cortes en el eje X, van a ser 2 y 4, ¿sí? Justamente tenemos los cortes en esta parte. 2 y 4, esos son los cortes que tenemos nosotros con el eje real. ¿Sí? Ahora, vamos a identificar por intervalos, a ver si la función, qué comportamiento mantiene, ¿cierto? En el intervalo de 1 a 2, ¿sí?, esta función va a tener un mínimo. En el intervalo de 2 a 4, ¿sí?, cuando x vale de 2 a 4, yo de igual manera voy a encontrar ahí el punto M, ¿no? 3 menos 1, que es este que está aquí abajo. Ahora, en el intervalo de 4 a 5, ¿qué voy a encontrar en el intervalo de 4 a 5? El comportamiento de la curva está subiendo. ¿Sí? Sube, pero no, al momento que sube la curva, ¿sí?, no nos determina a nosotros otro punto para decir tenemos un máximo. Es decir, esta curva, al momento que tiene este comportamiento, ¿sí?, esto va a ir al infinito. Es decir, no vamos a tener otra curva para nosotros poder establecer un máximo. En este caso, si nosotros hacemos un estudio de máximos y mínimos relativos, lo único que encontramos en una función cuadrática va a ser un punto máximo o un punto mínimo, dependiendo de A, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, el valor que acompaña al coeficiente de x cuadrado, ¿sí? Es a. Si este valor es mayor a 0, ¿sí? Como tenemos en el ejemplo aquí, yo voy a obtener mínimos, ¿sí? Pero si ya es menor a 0, lo que yo voy a obtener son máximos, ¿sí? Siempre y cuando estemos hablando de una función cuadrática, ¿sí? Cuando nosotros hablamos ya de una función cúbica, es decir, con exponente 3 en adelante, ahí vamos a tener varios mínimos y varios máximos, ¿sí? Pero para eso, ¿usted cómo se va a dar cuenta? Cuando usted derive. Esta es una de las aplicaciones que tenemos dentro de las derivadas, ¿no? Establecer cuáles son los puntos máximos y mínimos relativos. Muy bien. Vamos a continuar. Perfecto. Ahora, nosotros podemos establecer el crecimiento y decrecimiento en un intervalo de la curva, ¿sí? Por ejemplo, en el primer gráfico en la izquierda, aquí nosotros tenemos el comportamiento de la curva, ¿sí? Una parte de esta curva, esta es la función f de x, ¿no? En el intervalo de a, es decir, en estos puntos, ¿sí? En este punto a hasta b, ¿sí? Yo debo verificar qué comportamiento tiene la función. Es decir, voy a identificar su monotonía. ¿Sí? Cuando yo identifico la monotonía, tengo que saber, averiguar si la función crece o decrece. En este caso, si usted le ve así a simple vista, sin meternos todavía a nada de fórmulas, ¿qué podría decir de la función en el primer gráfico? ¿La función crece o la función decrece? ¿Sí? En el intervalo de AB. Nosotros vamos a establecer aquí el intervalo de A. Va a ser aquí. Y el intervalo de B pues va a estar por acá. En ese tramo de la función, ¿qué pasa con la curva? ¿Crece o decrece? Crece. Está creciendo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Podríamos decir nosotros entonces que nuestra f de x, ¿sí?, es menor que nuestra f de x más h. ¿Sí? Para todo x y x más h, y cuando h es mayor a 0. ¿Sí? Vamos a observar el siguiente gráfico en la parte derecha. El gráfico que obtenemos en la parte derecha es el siguiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, a simple vista, nosotros podemos determinar que la función decrece en el intervalo de AB. De hecho, todo el comportamiento de esta función es decreciente, ¿sí? ¿Qué significa aquí? Que este f de x, ojo, ¿no? Este f de x va a ser mayor, ¿sí? Ojo, mire dónde tengo yo f de x en el primer gráfico. Tengo abajo. Y el intervalo, es decir, la variación, estaba arriba. Ahora tengo cambiado. Mi f de x, si está arriba del f de x más h, significa que mi f de x va a ser mayor, ¿sí?, que mi f de x más h. Para todo x y x más h, y cuando h es mayor a 0, ¿sí? Por ende, en el primer gráfico decimos que nuestra derivada f' de x va a ser mayor a 0. Y en el segundo gráfico decimos que mi f' de x, o mi primera derivada, va a ser menor a 0. ¿De acuerdo? En conclusión, ¿qué podríamos decir nosotros? Que una función crece en cierto intervalo, ¿sí?, cuando su derivada es mayor a 0. Y decrece en un intervalo cuando es menor a 0. ¿Sí? Muy bien, vamos a borrar esos gráficos. Muy bien. Chicos, tal vez si alguien tiene alguna duda, inquietud sobre lo que hemos estado revisando. En el taller 1, ¿alguien tiene alguna inquietud, por favor?
Chicos, ¿están ahí? ¿Sí? Sí, profesor, aquí está. Ya. Inquietudes al respecto, por favor, sobre lo que hemos estado viendo en este módulo. Profesor, con respecto a una pregunta, menciona, una de las preguntas del taller menciona que si una función es continua en un punto, también puede ser derivable en ese mismo punto. Obviamente, la respuesta es que si una función es constante, no siempre va a ser derivable. Pero si una función es derivable, siempre va a ser constante. Explica allí la razón, el por qué una función constante no siempre es derivable. Y hay que explicar la razón del por qué. ¿Se pone un ejemplo allí para poder explicarlo? No necesariamente debe ir un ejemplo. O sea, como usted quiere explicar, si usted tiene algún criterio, alguna interpretación, pues es válida de acuerdo a la revisión de la teoría de la asignatura. ¿Sí? Sin embargo, si usted considera igual que si usted puede expresarse mejor en esa respuesta, con un ejemplo, puede poner el ejemplo, no hay ningún inconveniente. Por ejemplo, puedo poner gráficas simplemente y explicar cada una de las gráficas para Claro, poder puede saber. poner dos gráficas y realizar una comparativa entre las dos. Ah, ya, perfecto. Entonces ya, así va a ser el taller. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Mire que estamos ya en la última clase del módulo y deben haber surgido preguntas, ¿no? Inconvenientes sobre lo que hemos revisado en este tiempo. Bueno, entonces, muchachos, de mi parte, pues, expresar lo siguiente, ¿no? Se les agradece la asistencia que ustedes han tenido. Son los alumnos reiterados que han estado presentes en estas clases. En lo que yo pueda, pues, se me pueden escribir y yo les podré ayudar de alguna manera en sus tareas para solventar cualquier inquietud, ¿no? También, por favor, las tareas. Jimmy. Sí, profe, una pregunta. Disculpe, la tarea de investigación, ¿cómo se realiza? Yo les envié un formato, ¿no es cierto? Incluso estaba explicado esa parte de que hagamos un ensayo en el cual va a tener pues planteado el problema y va a tener un desarrollo y conclusiones. Es decir, un ensayo, la estructura de un ensayo sencillo. Usted puede, lo que yo había sugerido es que se ponga un poco de normas APA para, de acuerdo a las citas y referencias que usted haya utilizado. También un ensayo que no pase de unas 1000 palabras, puede ser, ¿no? De 800 a 1000 palabras, que hablaríamos de dos páginas, dos carillas, ¿no? Ya, perfecto. Ujú. Profe, ¿va a haber algún cuestionario en cuanto para el examen? Sí, tengo entendido que, bueno, las, todas las preguntas, ¿sí? Son tomadas de los materiales de estudio que ustedes tienen. Sí, en lo que se refiere a teoría, sí, en las clases que hemos visto, es por eso que usted antes de rendir ese examen final, pues tiene que revisar incluso también ir tomando apuntes, ¿no? Teníamos que haber hecho eso todas las clases y tomando apuntes de lo principal de que se va nombrando. Cada vez nosotros se ha hecho un realce a la información que es importante. Esa información es la que va a estar como teoría en el examen final. Aparte, pues en ejercicios, bueno, eso sí, no pueden estar los mismos ejercicios, ¿no? Eso va a cambiar, pero en el tema de teoría, pues necesitamos consolidar esos conocimientos y luego los ejercicios, nada más. ¿Sí? Y las preguntas que ustedes tienen son todas de selección múltiple en el examen final. No, están estimadas que si hay ejercicios, pues no sean demasiado largos para que ustedes se demoren mucho tiempo, porque todo va de acuerdo al tiempo que usted tiene. Usted tiene un banco de preguntas de un número considerable, pero me imagino que de ahí salen sorteadas para que se ubiquen en cada una de sus pruebas. Ya, perfecto, profesor.
Ujú. Profe, ¿cómo obtenemos ese banco de preguntas o solo estudiamos el material? No, el banco de preguntas no creo que ustedes puedan tener acceso porque eso está dentro de la plataforma. Es la prueba que ustedes van a rendir. Por eso menciono yo que todas las preguntas que ustedes van a encontrar en sus pruebas, sí, eso va a estar, eh, consta en el material de estudio que se ha desarrollado a lo largo de este módulo. Ok. Sobre la tarea 1 y 2 que toca entregar hoy, ¿usted cuándo revisaría? Para ya ir más o menos. Me parece que eso reviso yo hasta el día sábado o domingo. O sea, ¿hasta cuándo? Deben entregar hasta hoy. Ujú. Sí, hasta el 15 creo que, sí, hasta el 15 terminamos de entregar las tareas y tenemos el primer test, porque el examen final es el 17. Mm, sí, entonces, si ya está que deben revisar sus calificaciones del 15, pues ya el 15 estaría revisado todo, ¿no? Igual subido las calificaciones. Las tareas hasta hoy día, profe, la 1 y la 2. Claro, entonces hasta el 15 revisaría yo. Ya las calificaciones se van directamente a la plataforma, de tal manera que usted puede ingresar al aula y ir a calificaciones de su asignatura y ya puede revisar. Ok, ok. Muy bien, entonces por favor, como recomendaciones, si es que ya no hay preguntas, eh, yo sugiero que revise usted, tenga muy en cuenta la aplicación de la derivada en lo que respecta a la aceleración, a la velocidad y también que vayamos revisando la tablita esa que vimos la clase anterior, aunque también tienen el material de estudio, ¿sí? Pueden ustedes ir revisando las derivadas tanto de constante, de función, ¿sí? De la regla de la cadena. También veamos derivadas del producto y derivadas del cociente. ¿Sí? Eso Profe, les va a ayudar mucho también. una ayuda, profe, es que la clase anterior yo no pude estar debido a trabajo, pero esa clase todavía no se sube a la plataforma. Y creo que ahí explicó una gran parte de la tarea de que se debe entregar hoy día. ¿Será posible que se la pueda subir lo más antes posible? A ver, si usted gusta me puede escribir al interno y yo pues le ayudaría con la información que necesite, sí. Ya, perfecto. Ajá. El número, Ya les ubico mi número por el chat, por el chat. gracias, profe. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, pues, si no hay más preguntas, sería ya el final de la clase. Un gusto haber participado con ustedes en este módulo. Espero tal vez exista la oportunidad de volvernos a ver y poder seguir trabajando, ¿de acuerdo? Ok, muchas gracias, ingeniero, por la clase. Ok, Listo, muy amable, que está bien, gracias. listo. Que les vaya muy bien, estimados estudiantes. Una buena noche. Siguen con sus tareas. Muchas gracias, profesor. Tenga buenas noches.